Puede ser que al principio hayas subestimado lo que significa vivir de Working Holiday en Nueva Zelanda. Antes de venir aquí siempre escuchas lo típico. Se gana mucha plata, algunos, no todos, terminan hablando muy buen inglés, y lo más importante es que muchos decían que esta experiencia te cambiaba la vida. No te voy a mentir, las dos primeras parecían un poco obvias, ya que después de todo es algo que se puede medir muy fácilmente, pero si te soy muy sincero, la última me parecía más que nada una exageración. Después de 6 meses en esta experiencia, pudiste darte cuenta de que todo lo que decían era cierto. Salvo con una pequeña excepción. Olvidaron mencionar lo más difícil por lo que tienes que pasar en una Working Holiday. Ya habías tenido la posibilidad de viajar, conocer nuevos lugares y culturas, y vivir por un tiempo prolongado en el extranjero. Creías de una forma un poco arrogante que lo habías visto y sentido todo con respecto a los viajes, pero no, claramente no. Después de un mes de haber llegado a este país pudiste conseguir tu primer trabajo. A pesar de que este costó y se hizo esperar, por fin podías decir que habías encontrado un trabajo que cumplía con todo lo que buscabas. Es decir, no querías que tu trabajo dependiera del clima y querías mejorar tu nivel de inglés. Y para esto último, era necesario que salieras de tu zona de confort de tu lengua materna. Ahora bien, no es que quisieras llegar a un nivel de aislamiento total del español, porque sabías que al intentar esto estarías dejando de lado una parte fundamental de la experiencia. Lo difícil de esta situación era encontrar el balance perfecto entre convivir con latinos y convivir con kiwis. Y para serte sincero, sin saberlo, esta jugada te salió espectacular al primer intento. Tuviste el grandísimo privilegio de ser elegido para trabajar en un centro de eventos gigantesco en una de las ciudades más grandes del país. ¿Trabajar de qué cosa? Lavaplatos, kitchen hand, steward o como quieras llamarlo. Por muy difícil de creer, lo mejor de este trabajo no era el ser lavaplatos precisamente. Lo mejor fue que ese lugar tenía el balance que estabas buscando. Muchos Working Holiday, pero también muchísimos kiwis. Este balance te dio la mejor experiencia que puedes vivir en una Working Holiday. Aunque pueda sonar muy básico, cliché y hasta mamón para algunos, sin lugar a dudas, lo mejor que te llevas en esta experiencia son los momentos que compartes con las personas. Aquí en Nueva Zelanda sentiste algo distinto al resto de viajes. Sobre todo te pasó con los Working Holiday. Conocías a alguien por 2 días y era como si hubiera sido tu amigo por años. Just a little taste of the best barbecue, which is actually churrasco. Las amistades que nacen aquí son sinceras e intensas, en todo el buen sentido de la palabra. Se siente que hay un interés genuino en ayudar a los otros sin esperar nada a cambio. Eso sin lugar a dudas fue lo que más te sorprendió de los vínculos que entablaste con los Working Holiday. En el caso de los vínculos con los kiwis, fue una experiencia completamente distinta. El convivir con ellos te sirvió para entender cómo distintas culturas, sociedades y contextos históricos pueden llegar a generar distintos tipos de individuos. Fuiste lo suficientemente afortunado para decir que pudiste tener excelentes conversaciones y hacer grandes amistades con muchos de ellos. Todo esto a pesar de que el inglés no era tu lengua materna. Todas las personas que conociste dejaron de alguna forma algún impacto positivo en tu camino. Por muy pequeño que haya sido el tiempo que compartiste, todas esas conversaciones en el trabajo, las salidas, las bromas, todos esos momentos y personas volvieron a esta experiencia única e inolvidable. Pero no toda la vida es ganancia, ya que, como bien dijo el renombrado alquimista Edward Elric, al escribir la ley del intercambio equivalente, para obtener algo es necesario sacrificar algo de un valor similar. Inevitablemente te toca despedir prácticamente a todas las personas que conociste durante tu viaje. Lo más difícil de esto es que tú muy en el fondo sabes que es la última vez que verás a casi todas estas personas en tu vida. Sabes que seguirás en contacto con algunos de ellos, pero casi todo el resto de vínculos se irán perdiendo poco a poco con el paso del tiempo. Pero no debes estar triste por esto. Agradece que los conociste y lo que te dejaron. La tristeza de no volverlos a ver no es nada comparada con la felicidad y los buenos momentos que te ha dejado esta experiencia hasta ahora. Lo que hizo valiosa estas relaciones es que son escasas en el tiempo. En algún momento deben terminar. Eso es lo que vuelve a las personas, aventuras y momentos más especiales.
Si todas estas cosas fueran permanentes, inevitablemente te terminarías acostumbrando a ellas. Lo perecedero es un atributo. Recuérdalo siempre. Hey yo,